Hola profesora, buenas tardes. Soy Rodrigo García Cilleruelo y bienvenida a esta presentación en la que he decidido centrarme en dos estudios que he elegido. Uno es de Martínez y Cuenca sobre la formación del profesorado en igualdad y el otro es de Marina Subirats y analiza cómo la escuela transmite estereotipos de género. Son dos estudios que los dos se enfocan en la discriminación hacia las mujeres en el ámbito educativo, pero que lo hacen desde dos perspectivas distintas y por eso me ha interesado centrarme en estos dos. Así que en las próximas diapositivas veremos cómo lo hacen, cómo se centran en esta discriminación. Bien, como introducción general, destacaré que la escuela, lejos de lo que muchas veces se cree, no es solo un lugar donde se enseñan y se transmiten contenidos e información, sino que también se transmiten valores, normas sociales, modelos de funcionamiento de la sociedad. Entonces es un espacio que puede contribuir mucho a la igualdad entre hombres y mujeres en este caso, o entre distintos tipos de colectivos, pero también puede ayudar a la reproducción de desigualdades y de patrones de discriminación, con lo cual es muy importante la actuación de los docentes y de toda la comunidad educativa para que suceda lo primero, para que no se perpetúen las desigualdades, sino que se pueda contribuir a esta igualdad. Y también comentar que a pesar de los avances en la normativa, la realidad de los centros es que muchas veces la discriminación hacia las mujeres sigue presente en muchas prácticas diarias, en los materiales escolares también, que se centran en cánones en los que solo aparecen hombres. La falta de formación específica al profesorado en materia de género también es un problema que nos encontramos actualmente en las aulas. Y partiendo de esta realidad, esta presentación pretende abordarla un poco y a través de estos dos estudios ver de qué formas sucede y cómo se puede cambiar. El primer artículo que he trabajado analiza, bueno, tiene autoría de Martínez y Cuenca y analiza la formación inicial que tiene el profesorado en temas de igualdad cuando empiezan a trabajar. Y por lo tanto las autoras han revisado planes de estudio universitarios y han entrevistado a docentes en formación, haciendo el máster que me encuentro haciendo ahora mismo. Y la conclusión es muy clara: la igualdad de género no ocupa un lugar real ni prioritario en los currículos de los másteres para formar al profesorado. Eh, y muchos futuros docentes no reciben herramientas ni formación para detectar o actuar ante situaciones de discriminación o de desigualdad en el aula, en temas de género sobre todo. Y hay una gran variabilidad entre universidades, que quiere decir que en algunas universidades se prioriza más que en otras, con lo cual hace que dependan más de la voluntad personal y de las casualidades, es decir, de dónde haya estudiado el docente, y hace que no sea algo sistemático, sino que sea algo más puntual. Entonces, evidentemente, eso significa que en la enseñanza, en la formación docente, se deben incluir más materias de género para que no sea algo que solo se estudia en algunas universidades o por voluntad o preferencias personales. El segundo artículo, con autoría de Marina Subirats, tiene un enfoque más sociológico y más crítico, y analiza cómo la escuela, a pesar de no darse cuenta, transmite roles de género muy marcados al alumnado. También comenta que las mujeres están poco representadas en los libros de texto, sino en absoluto representadas, y cuando aparecen suelen estar ligadas a roles secundarios o tradicionales o ligadas a hombres
y no se reconocen por sus logros personales. Por otro lado, también en cuanto a conducta, se espera que las niñas sean tranquilas, sean ordenadas, sean obedientes, em, y mientras que este tipo de comportamientos más disruptivos, menos tranquilos, menos ordenados, menos obedientes, se toleran mucho más en niños. Eh, y todo esto refuerza los estereotipos de género y limita el desarrollo del alumnado de forma igualitaria em, y libre. Entonces, a partir de estos dos estudios que he comentado, se pueden sacar algunas conclusiones bastante claras. Bien, en primer lugar, creo que el profesorado necesita una formación real y específica en igualdad y que se le dé la importancia que merece en los currículos de enseñanza al profesorado. Y en segundo lugar, creo que los contenidos y escolares y las prácticas deben ser revisados desde una perspectiva crítica, desde la cual se deben añadir más referentes femeninos, em, y estudiar contenidos que hayan sido revisados desde una perspectiva de género que actualmente, por desgracia, no existe. Y en tercer lugar, la coeducación no puede ser algo puntual, sino que tiene que estar presente e integrada en la escuela, desde infantil hasta secundaria, en todas las etapas. La cual se centra en educar sin reproducir estereotipos de género y fomentando la igualdad y el desarrollo pleno entre todas las personas independientemente de su sexo y su género. Respecto a las limitaciones de los textos, como es habitual en estudios académicos, ambos tienen. En el caso del primer estudio de Martínez y Cuenca, se centra solo en algunas universidades, y no incluye el seguimiento de cómo se lleva a la práctica la formación docente, con lo cual obviamente es incompleto. Y en el caso del segundo estudio de Subirats, aunque el análisis es bastante profundo, algunos ejemplos pueden estar algo desactualizados, ya que el libro tiene algo más de una década, aunque por desgracia sigue estando muy vigente. Y hay que decir que, a pesar de ello, ambos estudios ofrecen un marco muy útil para pensar y trabajar en la igualdad desde la escuela. Primeramente, debo decir que valoro muy positivamente ambos trabajos, ya que ayudan a visibilizar desigualdades que, si no fuera por este tipo de estudios, pasarían desapercibidas porque están muy normalizadas en la vida escolar. Pero, sin embargo, también es cierto que faltan propuestas prácticas y concretas que podamos aplicar directamente en el aula en ambos estudios. Son muy generales, pero no proponen cosas concretas para llevar a cabo en el día a día. Y además, por otro lado, también pienso que sería interesante que ambos estudios incorporaran una perspectiva interseccional más clara, es decir, que también tuvieran en cuenta otros ejes de discriminación como son el origen cultural o étnico, la clase social, la religión, etcétera, en la experiencia educativa de las alumnas, ya que muchas veces estos ejes se yuxtaponen y empeoran las situaciones muchas veces de personas que son discriminadas por distintos ejes. Como comentábamos en la introducción, desde la escuela sí se pueden hacer muchas cosas, más allá de transmitir información, sí se puede actuar para mejorar la educación
en igualdad del alumnado. Por ejemplo, se pueden incluir más referentes femeninos en las asignaturas y revisar los materiales que se usan desde una perspectiva de género, como comentábamos como conclusión del segundo estudio que hemos visto. Además, se puede usar lenguaje inclusivo e implicar a todo el equipo docente y a todo el alumnado en actividades coeducativas. Y por último, también es muy importante que el profesorado reciba formación en esta materia y se sienta acompañado. Como veíamos en el primer estudio, muchas veces no sucede así y es muy importante que así sea, porque la formación que recibe el profesorado es lo que al final son las herramientas que van a acabar poniendo en práctica, y si no hay herramientas para educar en la igualdad, es mucho más difícil que se pongan en práctica. En conclusión, podríamos decir que la igualdad no puede depender solo del compromiso individual, sino que debe venir desde las instituciones también y desde la enseñanza y la formación del profesorado. Como idea final, me gustaría insistir en una premisa, y es que la igualdad en la escuela no solo se consigue con buenas intenciones de los docentes, pero tampoco se construye solamente con leyes. Se debe construir en el día a día, en cada decisión que se toma desde el profesorado, pero también en cada decisión que se toma desde las instituciones. La igualdad la encontramos en cómo hablamos al alumnado, en qué evaluamos, en qué visibilizamos, en qué enseñamos. Y a pesar de que la discriminación de género sigue presente muchas veces en nuestras aulas y en nuestras escuelas, depende de todos y de todas seguir trabajando para construir una educación más justa y más igualitaria.